Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con The Smart Flat. Hoy tenemos a un queridísimo invitado. Yo creo que es una de las personas más reconocidas en el sector inmobiliario y no solamente un grandísimo experto y conocedor del sector, sino también una persona con un corazón enorme. Tenemos hoy con todos nosotros por fin a Sergio Felgueres Cabestany, presidente de RIMAX México. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Miguelena, pero oye, qué bárbara, ahora sí me ¿Has vas a visto? hacer sentir, ya no quepo en esta cabina, no Eh, quepo del tamaño del que me pusiste. La hombre, pues, realidad es que hay que agradecer lo que dijiste, pero también hay que ubicarnos. Eso que oye, el que dijiste, tienes, bueno, muy bien, pero te lo agradezco mucho, te lo agradezco muchísimo. Y yo te agradezco la invitación también, porque esto es una maravilla estar aquí contigo. ay, muchísimas gracias. No, y de verdad que el placer es mío poder entrevistarte. Tuve que esperar un poquito para yo también estar a la altura, ¿no? Porque este señor ya tiene una experiencia en esto de hablar a cámara que yo no tengo todavía, entonces voy a aprender muchísimo de ti en este podcast y espero que todos los que nos están escuchando también. Gracias, gracias, Miguelena. Sergio, a ver, yo sé que tú eres una de las personas que entró desde los inicios de RIMAX. Cuéntanos un poco cómo llegaste al sector inmobiliario, por qué llegaste, qué te llamó, qué fue atractivo del sector para ti. Pues mira, la verdad es que no lo escogí. Ah, La realidad es que llegué aquí porque era la única forma en la que encontré en algún momento de poder salir adelante. Yo venía, al final de cuentas, mis orígenes son más de ranchero, son más de estar en el campo que de estar en la parte inmobiliaria. Y entonces vivíamos hace 30 y tantos años en un rancho que era de mi familia y la verdad es que nunca pensé que yo cambiaría de sector. Yo estudié agronomía, luego estudié una maestría en administración de empresas agropecuarias y estaba dedicado al agropecuario al 100%. Pero ya sabes, de repente las decisiones de algún gobierno te hacen que cambie toda la economía y la economía del sector cambió radicalmente. Hubo una quiebra terrible de muchos establos lecheros. El nuestro era de los más grandes que había. Nosotros producíamos cerca de 40,000 litros diarios de leche. Y ujú. entonces perder dinero en tantos litros era una cascada de pérdidas terrible. Entonces había que tomar una decisión, o seguir por ahí tratando de salir adelante con eso o buscar una nueva alternativa. Y yo creo que yo afortunadamente logré hacer muy buenos amigos a lo largo de mi vida y un gran amigo me invitó a que entrara con ellos a trabajar en una constructora. Ujú. La idea que íbamos a hacer desarrollos en provincia y ni él sabía que yo estaba quebrado, ni yo sabía nada de bienes raíces, pero los dos como que por la excelente relación que teníamos decidimos seguir adelante. Entonces me incorporé con ellos, una empresa que hizo muchas cosas en la zona de Santa Fe, y de repente decidieron que ya no iban a hacer nada en provincia y eso me partía un poco a mí. Y mi esposa, Dinora, no quería venirse a vivir a la Ciudad de México, pero por nada de este mundo. Ella era muy de provincia y no quería venir aquí, decía que no, que la ciudad, que no le iba a funcionar. Total, llegamos a México y empezamos a trabajar en esta empresa y ahí fue donde descubrí la gran bondad de los bienes raíces. Ahí fue donde descubrí que es algo que es indispensable, que el ser humano todas las actividades del ser humano giran alrededor de los bienes raíces. Y entonces necesitas una casa para vivir, una oficina para trabajar, un consultorio para atender si eres médico o para ir a ver al médico, y un hospital, y un Es el hotel, núcleo. y todo. Y entonces dije, oye, vamos buscando por este lado. Y otro gran amigo, como te digo, que yo, parte de lo que he logrado no ha sido solo, ha sido gracias a que varios amigos siempre han estado cerca de nosotros para, pues, nos han tenido confianza y nos han ayudado. Y digo nos han tenido porque también incluyo ahí a Dinora, mi esposa, porque ella estuvo en los inicios como parte muy importante de esto. Y entonces, nos salimos de aquella empresa, Es gran compañera tuya, ¿no? una gran compañera, bueno. Y sí se necesita, yo creo, para triunfar y para hacerte tu camino e ir bien una pareja que esté siempre incondicional, ¿no? Sí, fíjate que si te pones a estudiar un poco el éxito de tantos y tantos empresarios que han logrado muchas cosas, siempre ha sido no en pareja de matrimonio, pero siempre ha sido acompañado de alguien. Yo creo que es muy Ujú. raro que alguien consiga algo por él solo.
Ujú, lo que tú me digas. Deportes muy individuales, como a lo mejor un boxeador requiere de un equipo atrás que lo esté acompañando y que lo esté coachando, que haga muchas cosas. Pero regresando al tema, nos salimos de esta empresa y decidimos hacer nuestra propia pequeña empresa de desarrollos. Y ahí ella otra vez me decía, oye, llegan muchos clientes a comprar las casas que estamos construyendo, pero que no les interesa la casa que tú vendes. O quieren una más barata, o quieren una más cara, o quieren una en otra zona. Y es gente que llega con dinero y se nos escapa. Entonces, ¿por qué no hacemos un equipo de corretaje? Bueno, no sabía ni qué era bien el corretaje, nadie lo entendíamos y se nos ocurrió arrancar con un pequeño equipo de corretaje. ujú, Y otra vez, la gran suerte o la oportunidad, nos dieron una casa a vender aquí en las Lomas de Chapultepec y resultó que se vendió muy rápido, era una propiedad muy buena y acabamos con una cerca de una empresa que no la conocíamos y que era Rimax. Y entonces ujú. fuimos a Rimax Plus, hicimos la venta y le pedí yo al dueño de Rimax Plus, Fernando González, que si me podía dar algunos consejos sobre cómo seguir con el corretaje. Ujú, Y me dijo, "Pues, ¿para qué te los doy yo? Mejor compro una franquicia". Y entonces en aquel momento Rimax México estaba en manos de una persona, un gran amigo también, Luis Prado, que la arrancó con esto y le compramos una franquicia. 3 o 4 años después vimos la oportunidad de comprar Rimax México completo y entonces lo compramos y a partir de ahí, esto te hablo hace veintitantos años, hemos venido con Rimax México y entonces ha sido casualidades y oportunidades y decir, pues le entro y me aviento y lo hacemos juntos, ¿no? Sé que ha ¿Tú, funcionado bien. tú crees que para tener ese éxito, poder montar una empresa, eh, qué es lo que se requiere? ¿Qué son las características que se requieren? ¿Qué requeriste tú en ese momento para dar el paso? Hijo, yo creo que sí se requiere, bueno, suerte, Ujú, que no, siempre he dicho que la suerte no existe, ujú, que tú la creas y yo ajá, creo que la tienes que ir creando. Yo creo que sí es importante ese darse cuenta de que la suerte tú la vas creando a lo largo de tu vida de acuerdo a las cosas que vas haciendo. O sea, yo no tuve suerte de haber encontrado estos amigos. Tuve ujú, suerte de haber desarrollado una amistad con ellos, honesta y franca, desde hace mucho tiempo. Entonces, esa fue una gran suerte que la creamos nosotros. Luego tuve suerte de poder estar en el lugar apropiado para ver la oportunidad que pasaba, ¿no? Entonces, como dicen, la oportunidad es el momento en el que tienes que tomar el tren. O sea, si no tomas la oportunidad en el momento, se va. La oportunidad es estar a tiempo. Ser oportuno es estar a tiempo. Y entonces estuvimos a tiempo. Tuvimos la suerte de estar justo en el momento en el que se empezaba a vender el Rimax México y que pues, teníamos la oportunidad de hacerlo. Entonces yo creo que eso es lo primero que tienes que tener. Una suerte que tú mismo te vas creando a lo largo de tu vida, de acuerdo a lo que fuiste haciendo en el pasado. Ese es el resultado de muchas cosas que se hicieron en el pasado. Creo que eso es lo primero. Lo segundo, tienes que tener muchas ganas de salir adelante. Fíjate, yo venía, y eso te lo digo de todo corazón, venía de una quiebra terrible, terrible, terrible. O sea, si te la platicara a detalle, bueno, tendríamos que pedir aquí una caja de pañuelos. Pero la idea salió distinta. Yo tenía una gran ambición, más que una ambición, una sana ambición o una gran necesidad de cumplir con mis funciones de padre de familia. Decía, yo tengo que tener un futuro próspero también para mis hijos y para mi esposa y no nos podemos quedar aquí. O sea, las cosas fueron difíciles, fueron fuertes, pero ese motor de sacar adelante a tu familia yo creo que es lo más importante que he tenido en mi vida. Y entonces todos los días lo pedía, decía, hijo, yo necesito tener un negocio en el que yo pueda ser quien decida. Yo no quería que alguien decidiera por mí. Y también había otra parte que me importaba mucho, que decía, y no quiero tomar decisiones en base a dinero. No quiero decir, no puedo meter a mis hijos en este colegio porque no me alcanza. No, ya. no, no. El dinero no puede ser el factor de decisión. El dinero lo tenemos que conseguir a como de lugar, ese debe ser una consecuencia de un trabajo bien hecho y tenemos que tomar las decisiones en base a lo que nosotros queremos y no a lo que nosotros podemos. Y creo que ese motor de sacar adelante a la familia fue importante. Sí, pero tuviste una necesidad y tuviste la capacidad y la valentía de ir a por ello. Sí, Porque veo mucha gente que tal vez quiere empezar en el sector de bienes raíces, que primero lo
menosprecia mucha gente y dice: "Ah, esto es súper sencillo. Ah, tengo una casa y la voy a vender porque me la ha dado mi vecina", ¿no? Entonces, cosa que no es real, ¿no? Pero creo que se requiere para los profesionales o las personas que quieren incurrir en este sector, y creo que es muy buen consejo, que aunque nazca de una necesidad, que la necesidad te da ese punch adicional, que te avientes, que te des el primer paso y digas, quiero hacer bien las cosas y quiero hacer bien las cosas por mi familia y quiero pues armar un negocio que, que me dé la capacidad de crecer como persona y como profesional. Y creo, no sé si opinas lo mismo, creo que el sector inmobiliario es muy bondadoso con eso. Creo que la gente que realmente quiere, el sector inmobiliario siempre va a tener un espacio, pero para los buenos. Sí, mira, yo creo que el sector inmobiliario, la verdad, es una gran oportunidad para todo mundo. Ujú, Como decíamos al principio, es una necesidad básica del ser humano. O sea, no puedes ujú, estar fuera de los bienes raíces. No hay manera de estar fuera de los bienes raíces. Pero también creo que no es algo que se pueda dar improvisadamente. Yo creo que exacto. hay varias cosas que te hacen lograr el resultado que tú esperas. Y el primero es la disciplina. Si tú no tienes disciplina, aquí no hay nadie que te vaya a decir, órale, levántate y vete a trabajar. No tienes un jefe. Bueno, puede ser que tengas una jefa como la que tengo yo, que sí me dice, órale, levántate y vete a trabajar. Pero, pero en la mayoría de los casos es una automotivación. Y si Ujú, tú no tienes esa disciplina de ir a tu oficina y de conseguir las propiedades y de hacer los avalúos y de hacer el marketing que necesitas y de estudiar todo lo que hace falta, porque además la gente piensa que no hace falta conocimientos. Y bueno, tienes que ser una enciclopedia de cientos de cosas para poder salir adelante. Entonces, si no tienes esa disciplina y esa constancia de no salirte y de seguir y seguir y seguir y seguir, no lo logras. La segunda es muchísima capacitación y muchísima responsabilidad, porque se nos olvida muchas veces que que tenemos en nuestras manos la responsabilidad del patrimonio ajeno. Cuando alguien me da su casa a vender, yo a veces se me olvida que probablemente tardó 20 años en pagarla, ujú. que acaba de terminar de hacer sus pagos para lograr pegar un brinco para la segunda casa, o porque a lo mejor la necesita hacer líquida para cubrir algunas necesidades. Y es un patrimonio que le llevó a la gente 15 años, 20 años, o lo que haya sido haberlo logrado. Entonces, es un patrimonio muy importante. En México todavía la mayor cantidad de la gente, el porcentaje mayor de la población, su único patrimonio es su casa. O sea, es Sí. poca la gente que tiene, además de su casa, tiene una inversión en algún lado, o tiene tales cosas, o tiene un negocio propio, o lo que quieras. La gran mayoría, su único patrimonio o su patrimonio más importante es su casa. Ujú, Y entonces no te la puedes tomar a la ligera. Tienes que tener la responsabilidad enorme de decir, me dieron esta propiedad o me están pidiendo que les ayude a conseguir una propiedad para lograr mejorar su patrimonio o donde van a invertir, y tienes que hacerlo con la mayor responsabilidad posible. No lo puedes hacer de forma improvisada. Aquí tienes que aprender. Entonces, la segunda cosa que te diría es eso, tener esa responsabilidad y esa preparación. ujú. Y algo que yo creo que es un factor clave es las ganas de servir. A veces se nos olvida que estamos en un lugar donde vendemos nuestros servicios. No vendemos nuestra imagen ni vendemos nuestras, no sé, buenos modos o no sé qué más decirte de qué podríamos estar vendiendo, pero vendo mis servicios. Y Ujú, vender mis servicios es estar lo más cerca que pueda de mi cliente en un momento de tanto estrés como es el de la venta o la compra de una casa. Yo creo que pocos momentos de la vida son tan estresantes como cuando tienes o que firmar una hipoteca a 20 años. ajá. Imagínate lo que es. Yo creo que te tiembla la mano cuando vas a firmar la hipoteca a 20 años, o decir, voy a vender la propiedad que me tardé 20 años en venderla. Entonces, ese nivel de estrés lo tenemos que cubrir nosotros con un buen servicio. Por supuesto. Ujú. Y además, yo lo llamo, ese momento de estrés que tú llamas, yo lo he llamado siempre momento clave de vida, porque todas, bajo mi punto de vista, todas las mudanzas a una propiedad suponen un antes y un después, un parteaguas, porque normalmente la gente se muda por alguna razón como me mudo con mi pareja, amplío mi familia,
me mudo por un nuevo trabajo, me mudo a otra ciudad y conlleva un contexto diferente, nuevas vivencias que también el ser humano está hecho para no, no le gusta el riesgo. El ser humano se siente seguro en su zona de confort Sí. y en el momento que cambian de casa salen de esa zona de confort para que veas, y yo siempre lo digo al profesional inmobiliario, que tiene que valorar la gran labor que hace acompañando a las personas, a otro ser humano en un momento clave de vida, y muchos se lo toman muy a la ligera. ¿Qué les dirías tú a esos asesores? Mira, es que yo creo que eso es un poco como el tema de los médicos. Ujú, Mientras todo sale bien, no importa que contrates al más barato o al que no esté preparado. O sea, si yo me van a hacer una operación de lo que tú quieras y todo funciona bien, bueno, me da igual haber contratado al gran experto o contratar a algún médico que ajá, medio tenga conocimientos, ¿no? Y ya. Pero cuando las cosas se complican, más me vale haber escogido al bueno, más me vale haber escogido al que tenía conocimientos. Si de pronto en la mesa de operaciones resulta que tengo algún problema, no sé, que me dio una alergia o tenía yo alergia a la anestesia, sí, o se me bajó la presión, o se me subió, sí. o lo que haya sido, más vale que esté el médico bueno en ese momento, el experto, para que haga las cosas. Y yo creo que eso es el tema que tenemos siempre. La mayoría de las operaciones salen fácil, la gran mayoría salen fácil. A lo mejor el 90% son operaciones que no son complicadas, pero tienes que estar muy listo para el 10% que no lo son. Y ese 10% puede llevar a la ruina a una persona. Y entonces yo creo que no podemos tomar las cosas a la ligera porque tienes que estar preparado para lo que suceda. Y dijiste ahorita algo que es muy, muy importante y es muy interesante, de la forma en la que se mueven los bienes raíces. Decías, es que yo compro una casa para vivir con mi pareja o porque ya tengo hijos o por lo que tú quieras. Fíjate que es algo que yo he venido platicando mucho desde hace muchos, muchos años, que los bienes raíces los bienes raíces se mueven por la demografía, Ujú, no por la economía. Fíjate, a ver si me lo logro explicar como lo entiendo. dale, dale. La Los bienes raíces se mueven porque alguien se casa o alguien se junta con su pareja y necesita una casa. Porque alguien tiene un hijo, necesita una recámara más. O Ujú. porque los hijos crecen y necesitan una casa con Se jardín. divorcian. O se divorcian y tienen que vender la casa para comprar 2 casas nuevas. O les va bien en el negocio y compran una segunda Ujú, casa para tener algo de vacaciones o quieren invertir. Y entonces se mueve por la demografía, no por la economía. No hay forma de parar el crecimiento de los bienes raíces si la demografía crece, pero los precios se manejan por la economía. Y entonces muchas veces pensamos que las propiedades valen por lo que hay una canción ahí muy famosa que dice que el cariño ni se compra ni se vende. Y hay ajá, gente que piensa que en su casa que le metió mucho cariño puede vender el cariño. No. Los precios se mueven en base a la oferta y la demanda, como cualquier objeto o cualquier producto de la economía. Y entonces, si hay una oferta grande de venta de casas en alguna zona, el valor va a bajar, ujú, sin duda. Si la quieres vender, tienes que ponerte en el valor real de la propiedad. O al revés, si hay una gran demanda y hay poca oferta, el valor va a subir. Pero son dos cosas distintas. O sea, la demografía te mueve el bien raíz. La economía, las te mueve tasas el de precio. interés, que ahorita son una maravilla todavía, que estén fijas, que estén en pesos, que estén a largo plazo, te permiten comprar un bien raíz. Entonces, la Ujú, economía es lo que marca el precio. Y eso ujú, es muy importante. Y muchas veces el asesor inmobiliario o no tiene la confianza para decirle a su cliente, oye, estás fuera de precio y no se va a vender en ese precio nunca. Y si la quieres dar en ese precio, te recomiendo que contrates a otro porque yo prefiero ser honesto contigo y decirte en qué valor se va a vender. Y toman las propiedades fuera de precio. Y entonces no se venden nunca. Y dicen, no, es que los bienes raíces están muy mal. No se están vendiendo. No, no, no. Los bienes raíces están muy bien y se están vendiendo. Lo que está muy mal es el precio que le pusiste a la propiedad y por eso no se está vendiendo. Y esa es parte de la importancia de la preparación de un buen asesor inmobiliario, que sepa hacer un buen estudio de mercado, un estudio comparativo de qué se está vendiendo cada zona, porque cada zona es diferente. sí, No puedes comparar Los Cabos con Cancún, a sí. pesar de que podría ser similar,
ni puedes comparar Monterrey con Guadalajara, a pesar de que podría ser similar, ni puedes comparar algunas alcaldías de la ciudad entre unas y otras, a pesar de que podría parecer que son parecidas, porque no son. Sí. Entonces tienes que analizar muy a detalle dónde estás vendiendo y cómo está el precio de la zona, cómo está la oferta y cómo está la demanda de la zona. A mí eso me parece fundamental y básico para definir o identificar a un buen asesor inmobiliario, que tenga la capacidad de poner, de hacer un estudio, un análisis de mercado y decir el precio de esta propiedad ronda o está en esta franja. ¿Qué pasa? Y lo hemos hablado aquí también mil veces, que, como bien dices, llega el cliente, como ha vivido con su familia en esa propiedad y ha vivido experiencias inolvidables, se piensa que en vez de valer 5 vale 10, ¿no? Por ejemplo. Y va el asesor y como le da miedo y no tiene los recursos para decirle, oye, no, es que es tal, hay una cosa que yo me doy cuenta y es que se subestiman muchos asesores inmobiliarios, muchos profesionales se subestiman, cosa que a mí me duele mucho, porque no tienen, no todos, digo algunos, dicen, ok, acepto este precio y uno de los rebates que dice el cliente es que si no me lo aceptas este precio, tengo otros 20 asesores que además no solamente me la van a poner a 10 y la van a vender a 10, sino que además me cobran una comisión del 1%, ¿no? Entonces, Vete con el médico barato, ajá, es lo que platicábamos antes, vete con el médico barato. Si todo sale bien, bueno, qué maravilla. Pero que no se vaya a atorar algo, no vaya a haber ahí un problema de intestado, o un problema de algún embargo, o un problema. Fíjate, hace unos días me platicaba una broker que tenemos en Acapulco ujú. de un tema de robo de identidad que está sucediendo. Digo, no lo Robo de pongo como un identidad caso de alarma, al porque asesor, es rarísimo. No, ajá, a un propietario que, que de pronto ahí en alguna zona de Acapulco, no, afortunadamente no pasó en una oficina nuestra, simplemente ella lo oyó de algún compañero inmobiliario, prestaron los documentos para alguien que supuestamente iba a comprar y no compró y se olvidaron, o sea, ni siquiera fueron los documentos reales, fueron documentos enviados por internet, por un email, ¿no? Y entonces recibieron los documentos y como ya no hubo respuesta, se olvidaron de este cuate. Y como a los 6 meses, el propietario recibió una carta de un banco, mejor no doy el nombre, de un banco pidiéndole que pagara la mensualidad que debía porque llevaba 4 mensualidades sin pagar, ujú, cuando él nunca vendió su propiedad, ni solicitó ningún crédito, ni hizo nada. Entonces, hay que tener un cuidado increíble para escoger al profesional. Yo creo que, como bien dicen por ahí, sí, se me olvidó la frase. A ver si luego me acuerdo de ella. Pero, deja tratar de acordarme cómo es esto de que, em, si quiere, bueno, me acordaré a lo largo de la plática y bien, te la diré completa. Pero no puedes ahorrar, no puedes escatimar en estas cosas. Te resulta mucho más caro tratar de ahorrar en esto y contratar a cualquiera que se te pone frente a tu vecina, porque ahora resulta que se dedicó a vender casas, que contratar a alguien que esté bien pagado. Nos decían algo como que era, si te parece caro contratar a un profesional, investiga o descubre qué tan caro es contratar a un no profesional. Por ahí va la frase. Más o menos. No me acuerdo bien cómo era, pero era algo parecido. pero ha quedado muy Ahí claro. queda claro. Pero sí, fíjate que yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos que tener esa preparación y conocer el mercado y saber a qué nos estamos dedicando. Sí, es muy bueno que digas, o que hayas tocado el tema de los fraudes, porque no solamente es en este sector, yo no sé qué está pasando, que está habiendo una oleada de que te llaman por teléfono de Telmex, que luego no es Telmex, que luego no sé qué. Entonces, a todos los que profesionales, por favor, es un llamado a que tengáis cuidado y a que analicéis bien también, a ver con quién trabajáis y con quién no. Y a todos los clientes que estéis buscando comprar o vender vuestra propiedad, de verdad, desde aquí, lo hemos dicho también tropecientas mil veces, trabajad con profesionales donde podáis revisar que son profesionales de verdad, que luego pueden aparecer unas historias de miedo y hemos tenido aquí capítulos de terror, con historias de terror para que también el profesional tenga la capacidad o los recursos o los comentarios correctos para cuando tenga un cliente que le diga, oye, me voy con alguien que no, pues que pueda defenderse también un poquito y valorarse, que también... Fíjate que yo soy enemigo de meter miedos. La verdad, yo creo que los miedos
cada quien sabrá cómo los maneja, ¿no? Yo soy totalmente enemigo de eso. Lo que sí digo es que hay que estar alertas, Exacto, simplemente. Hay que estar exacto. alertas y no caer, como bien dice, ¿no? Si es demasiado bueno para ser verdad, es demasiado bueno para ser verdad. Ayer, justamente, no más lejos de ayer, me platicaba una broker que le apareció un comprador Ajá. que dice que compra cualquier tipo de propiedad sin haberla visto, que le manden los documentos y él ¿Cómo, manda cómo? una oferta. Sí, un comprador habló a una de las oficinas nuestras y le dijo, oye, soy un inversionista, estoy comprando en todo el país y a mí mándame la copia de los documentos, me mandas unas fotos de la propiedad y yo te voy a dar un precio para comprarlo y y seguimos adelante con estas compras. Y obviamente ni ella cayó, Por ni supuesto. caeremos, pero hay quien cae y que de repente piensa en eso. Yo creo que la tecnología nos ha traído grandísimos beneficios, no tengo la menor Pero duda, escúchame, ahí entra pero también la capacitación, ¿eh? Y claro, entender. Es y fundamental. y el que tengas una sana ambición, porque quien está desesperado por lograr una venta, probablemente caiga. Pero te digo, yo creo que la tecnología nos ha traído grandísimos beneficios, Ujú. pero también nos ha acercado a otros riesgos. Y entonces hay Sí, que tener ese balance. A ver, sí es cierto que puedo lograr hacer ventas a través de las nuevas tecnologías, pero de eso a que yo pueda vender un producto que es tangible sin que lo haya visto el cliente, pues no hay manera, ¿no? Me estoy acordando ahorita de algo que platicaba yo hace muchos años, que decía que los bienes raíces se venden con los cinco sentidos. Y creo que eso es importantísimo, ¿no? Los cinco sentidos es lo que te da la venta de la casa, ¿no? Entonces, la casa la tienes que ver. ujú, No puedes, o la propiedad, deja la casa o lo que vayas a hacer, la tienes que ver, no te la puedes nada más imaginar, la tienes que ver, ¿no? Y la tienes que oler. Yo en sí. este caso tengo un ejemplo que nos pasó hace muchos años, en el que nos invitaron a comprar un desarrollo que se había quedado como a la mitad, no había continuado con la venta del desarrollo, y nos invitaron a que lo termináramos nosotros de construir. Y lo fuimos a ver mi socio y yo, y la verdad es que nos encantó. Dijimos, oye, esto es increíble, estaba allá por las pirámides de Teotihuacán. Y nos encantó el lugar. Dijimos, Ujú. qué maravilla el lugar, el precio es buenísimo, vamos a entrarle. Y afortunadamente algo nos movió en la barriga que nos dijo, vamos a desayunar y regresamos. Ujú. Había sido muy temprano. Fuimos, desayunamos y cuando regresamos, el lugar estaba lleno de moscas y con un olor infernal. Y resulta que junto, bueno, muy cerca, había un rastro de ganado y con el olor de la sangre, pues llegaban moscas cuando había calor. Y eso no lo vimos cuando fuimos en la mañana. Entonces, tienes que olerlo, no puedes Sí, sí. dejar que pase, ¿no? Tienes que oírlo. A mí me Ujú. pasó personalmente, te platicaba que vivíamos en un rancho y cuando empezó nuestra crisis, tuvimos que cambiarnos a una casa en Querétaro, rentamos una casa. Y no sabíamos pues, prácticamente nada, nos gustó la ubicación, nos gustó que era una privada, y resulta que lo de junto era un colegio de unas monjitas que a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde salían a jugar básquetbol. Y entonces oías a esa hora mientras estabas comiendo la pelota de las monjas rebotando. Y, y en la mañana el himno nacional y la fórmense. Madre Entonces, mía. tienes que oírlo. No puedes Sí, comprar una propiedad sí, si no la has oído, ¿no? sí. Tienes que gustarla. Y gustarla quiere decir hablar con la gente del entorno, saber qué es lo que está pasando, a ver, aquí me van a construir tal cosa o qué va a suceder, cómo está el tema de los servicios, cómo está el tema del drenaje, el tema del agua. Tienes que aprender a comunicarte con la propiedad. Entonces, necesitas los cinco sentidos. Entonces, como te digo, la tecnología es una maravilla que nos acerca a muchas cosas, pero tienes que no perder la sensibilidad de los sentidos que te da el ser humano para este tipo de cosas. Y sobre todo, la intuición. Y Ujú, entonces, si algo me dice que es demasiado bueno para ser verdad, ujú. seguramente es demasiado bueno para ser verdad. Todos caemos en trampas, pero hay que tener cuidado. Y esa Sí, intuición no hay que perderla. Es sí. parte importante del ser humano. Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo porque creo que el sector ha ido evolucionando en los últimos años, que ahora te voy a preguntar sobre eso. em, y ahora tenemos un factor más que es el digital, ¿no? Pero en la industria de bienes raíces, yo veo imposible que se quite lo humano, que mucha gente o muchas empresas
que llegaron en su momento y dijeron, quitamos lo humano. Es imposible, podéis estar tranquilísimos. Lo humano, lo que te hace sentir y algo tan importante como lo es un hogar, va a seguir prevaleciendo. La gente que se muda a una propiedad quiere verla, quiere olerla, quiere sentirla, quiere tener esa... Yo me acuerdo una de las casas, yo me he mudado yo no sé si 17 veces, literal, ¿eh? En diferentes países. O sea, una por año. Pero no, Tienes no, 17. no, no te pases, no te pases, pero casi. Y resulta que entré en la casa que yo decía: "Uf, ¿qué hago aquí en un condominio gigantesco? Están como que no va conmigo", ¿no? Pero entré en esa casa, abrí la puerta y dije, ni llegué a dar el paso. O sea, ni di 2 pasos, dije: "Es Esta es mía. esta es mía, aquí tengo que estar". O sea, Ujú. ese sentimiento me pareció tan bonito que dije: "Oh, esto con tecnología la tecnología me acercó a esa propiedad", ¿no? Y me conectó con el profesional que manejaba esa propiedad. Pero ese sentimiento le tuve yo, ¿no? Y es algo que es en este sector con un hogar, no se puede eliminar de ninguna manera, siempre va a prevalecer. Entonces, mi pregunta a todo esto, con mi anécdota, que yo también me enrollo como las persianas, te iba a preguntar, desde que iniciaste en el sector bienes raíces, Ujú. me has dicho algunas de las características que son fundamentales para un asesor exitoso, que sería la disciplina, etcétera, Los sí, conocimientos, el sí. conocimiento, etcétera, que me has contado al principio, y el Y servir. servicio. eh, Eso yo creo que prevalece en el tiempo, pero desde que iniciaste, ¿cómo ha cambiado el sector y cómo han tenido que ir ampliándose, o tú has visto que han tenido que ir ampliándose esas capacidades o capacitaciones, o no sé cómo llamarlo, del asesor inmobiliario para que siga siendo vigente? Ok. Voy a empezar por el final. Y ahorita Perfecto, me regreso al principio. perfecto. Lo que pasa es que si no se me puede olvidar esto que te voy a Va. decir. El otro día leía algo que me gustó mucho. Decía que la inteligencia artificial Ujú, no iba a reemplazar al asesor inmobiliario, ujú, pero el asesor inmobiliario que no aplicara la inteligencia artificial sí iba a ser reemplazado. Y entonces yo creo que a lo largo de todos estos años lo que hemos visto es una evolución constante, igual que en cualquier otra empresa. Yo mm, estoy seguro que en el tema de la medicina o en el tema de las leyes o en el tema de, no sé, la ingeniería, lo que tú quieras, incluso en mi tema original de la ganadería, todo ha venido evolucionando. Entonces, cuando yo entré al sector, me acuerdo muy bien, o sea, cuando empecé con la primera franquicia de Rimax que teníamos nosotros, me acuerdo cómo se enojaban las asesoras porque no hacía publicaciones en el periódico Reforma. Teníamos 2 periódicos en ese momento en el que era importante estar anunciado, que era el Segunda Mano y el Reforma. ok, Bueno, hoy no sé quién se anuncie en esos periódicos. no, Yo de repente me ha entrado la tentación, porque recibo el Reforma Digital, y veo que ahí hay anuncios de bienes raíces, y me ha entrado la tentación, voy a poner un anuncio solo por probar. Pero yo creo que eso es absolutamente obsoleto. Y se sí. enojaban, se me ponían furiosas. Yo les decía, oigan, es que el Reforma nos está costando carísimo y no nos está trayendo los beneficios que pensábamos. Y se me ponían terriblemente enojadas, ¿no? Entonces, cuando entramos, todo era muy de papel. Ujú, ujú, Incluso nuestro inventario, que era una pesadilla para la gerente que tenemos, que es Gaby de la O, que la verdad sí es una maravilla, lleva años conmigo y bueno, mejor gente no puedo tener, creo que ha sido siempre buenísima. Hacía unas carpetas para cada asesor y todos los lunes que teníamos junta, quitaba las hojas de lo que ya se había vendido o se había rentado para darles lo que se había incorporado. Y entonces andaban cargando su carpeta. Entonces tú imagínate pues lo que era tener un inventario actualizado de algo que fuera fuera de tu oficina. Nosotros entendemos que el sector inmobiliario es algo con lo que tenemos que compartir con todo mundo. Tenemos que compartir con nuestra oficina, tenemos que compartir con las oficinas hermanas y tenemos que compartir con las oficinas de la competencia, porque no son competidores, son exacto. colaboradores y son competidores al mismo tiempo. Y tenemos que ver eso. Entonces, Ujú. ¿cómo tener una carpeta que tenga pues todas las propiedades que debo de tener para poder disponer? Entonces, eso fue el primer paso, se acabó.
Después de ahí nos invitaron a un primer evento de metros cúbicos. Sí. Metros cúbicos, yo creo que fue el primer portal. Yo además admiro y siento un gran respeto por Eberto Taracena, por haber sido pues, el pionero en México de estas situaciones tecnológicas. Y me acuerdo que nos dio una plática en la que él decía el costo-beneficio de cada cosa. Entonces decía, Ujú. mira, el costo-beneficio del periódico, voy a inventar, ¿eh? Pero decía, por cada 1,000 pesos que gastas, más bien, por cada anuncio que pones, Ajá. recibes 100 contactos. Ujú. De esos 100 contactos en periódico, este, el 10% se convierten en citas. Ah, perfecto. Y lo que haces en periódico, lo que haces en portales, te cuesta o por cada portal, por cada anuncio que inviertes en el portal, te genera 5% o sea, te genera 5 contactos y de esos 5 contactos solamente el 10% se convierte, pero el costo-beneficio es tal. Ujú. Y terminaba diciendo algo que no era a su favor, pero que su honestidad, y por eso te digo que lo respeto mucho, le permitía hacerlo. O sea, pero la estrella sigue siendo la lona en la propiedad. Por O sea, cada que eso no ha lona, cambiado. no ha cambiado. Ujú. Eso sigue igual, porque con la lona tienes una gran ventaja. En primer lugar, es un pequeño espectacular que tienes. Ujú. Ya está puesto ahí. La gente que normalmente cuando va a comprar una casa sale a manejar en la zona para ver qué encuentra, ya medio que precalificó la propiedad, cuando menos por fuera y cuando menos por zona. Y entonces tienes una grandísima ventaja con eso. Y te hacen una llamada inmediatamente sin que tengan que esperar nada. Te la hacen o a través de la tecnología, que ahora ponemos los famosos códigos QR en algunas lonas y de ahí directamente ya Ujú. puedes entrar y ver la propiedad a partir de tu teléfono. Entonces, eso fue como un segundo paso muy, muy importante. El tercer paso que yo veo que se dio fue lo que hablaba de la colaboración. Originalmente, a mí me daban una propiedad, la apuntaba en mi pequeña libreta de la oficina y la compartía con mis asesores, y que nadie más se enterara de que teníamos la propiedad porque nos la podían robar, nos la podían tomar alguna otra gente de la competencia. Y hoy eso ya no sucede. Hoy entendemos que la colaboración es una de las partes más importantes, el crear aliados como los que hemos venido creando a lo largo de todo este tiempo y además ahí un reconocimiento a Citi que ha logrado hacer una gran alianza con todos estos competidores. Porque, como te digo, son Correcto. colaboradores y Ujú. competidores al mismo tiempo. Ha sido una maravilla. Entonces hoy los MLS nos han ayudado de una forma increíble a poder promover nuestras propiedades con profesionales del mismo nivel, Exacto. porque antes pues, no sabíamos ni quién nos hablaba ni Ujú. qué cosa hacían, ¿no? Y entonces así ha venido evolucionando a lo largo de todo este tiempo. Hoy dependemos en parte de los portales, pero también cada vez estamos con mayor dependencia de nuestras alianzas comerciales y Ajá. de nuestra propia capacitación. Sí. Entonces, fíjate, algo que ya hace muchos años no hacemos nosotros, pero hubo una temporada en la que logramos tener anuncios en televisión. Okey. Y no te imaginas lo que era. O sea, Sí, funcionaba. salía el domingo en algún programa de estos deja acordarme cómo se llamaba esta empresa. Salía con una empresa que era de algo de interés social. O Okey. sea, que el que lo manejaba le decían el bigotón, no sé qué. Ahorita se me olvida, porque ya te dije que todo se me olvida. Pero bueno, esa empresa era interesante. Y los lunes y martes, el teléfono no dejaba de sonar, por lo que se había visto, pero no lográbamos tener Cerrar. cierres. O sea, Ujú. nos saturaba de llamadas, Ujú. pero no lográbamos cierres. Y en cambio ahora sabemos que los contactos que recibimos probablemente sean menos que los que logramos en aquellos tiempos de la televisión. Ujú. Sin embargo, tienen un porcentaje de eficacia o de eficiencia Más mucho alto. mayor gracias a que el que lo ve es alguien que ya lo tiene precalificado. Sí, Ujú. claro. Y tiene más información. Yo creo que el tema de la información es fundamental. Una persona que se informa correctamente sobre las bondades de una propiedad, las características, y le gusta esa propiedad, ya se ha precalificado él, Sí. ¿sabes? En cambio, si lo que ves una foto por fuera o una foto mal tomada o una descripción de es una casa súper bonita. Con 3 recámaras, 2 baños y una cocina. Ah, Exacto. pues qué bien. Te van a llamar más, yo creo, o no te llaman, o te llaman más porque dicen, bueno, a ver qué habrá, pero
cuando tienes la información bien, correctamente levantada, publicada en portales, etcétera, yo creo que ahí mismito el lead se perfila mejor y te Ujú. vas a tener más cierres, es mi opinión. No, no, tienes toda la razón. Fíjate, te voy a platicar una cuestión que aprendí hace muchos años y que desgraciadamente no la hemos puesto en práctica. Ojalá que la pudiéramos poner en práctica en algún momento. Pero nos fuimos de mi esposa, mi hija y yo a tomar un curso de Remax Collection a Estados Ujú, Unidos. Un ujú, lugar increíble, la verdad, esto, la pasamos muy bien. Pero una de las cosas que nos decían ellos era, o que aprendimos, era que había que hacer incluso un pequeño video, pero vivido de la propiedad. Entonces, ujú, nos enseñaron uno que era muy interesante, eran propiedades muy caras, las de Collection, pero llegaba una familia, los niños traían sus mochilas, llegaban, aventaban las mochilas como llegan todos los niños, y los sentaban ahí, los ponían a jugar un rato, entonces veías el jardín, veías el vestíbulo como habían llegado. Y luego los mandaban a sus habitaciones a lavarse las manos y a cambiarse el uniforme, entonces podías ver la propiedad por dentro, ujú. ver todo. Los sentaban a comer y veías la comida. Y luego en la tarde los ponían a hacer la tarea y tú veías el jardín y veías todo el entorno que había alrededor de la casa. Y en la noche la esposa esperaba al marido ya con una cena, nada fancy, nada del otro mundo, sino una cosa muy normal, en la que se sentaban a cenar los dos, veías el comedor, veías la cocina, y entonces te platicaban toda una historia de la casa, sin que te la pusieran como que la estaban vendiendo, y acababas entendiendo cómo se vivía esa casa. Yo creo que a veces se nos olvida que venden más las historias y Sí. los cuentos que lo que ponemos en una redacción. Es que yo creo que también la parte digital ha hecho que todo el tema de la experiencia sea fundamental. En Sí, este caso, con este vídeo, la gente vive una experiencia, aunque sea a través de una pantalla. Y creo que sería muy bueno hacer un curso de sí, fotografía y vídeo exacto. para y transmitir lo importante que es que el asesor transmita esa experiencia al cliente, ¿no? Creo que acabas de decir nos acabas de meter ahí una gran, idea para No ha sido ponerla tú, ¿eh? en el corto plazo. Sí, sí, Ahí ha tenemos sido. que hacerlo. Es que a veces todos sabemos lo que hay que hacer, pero pocas veces hacemos lo que hay que hacer. Y entonces, eso yo lo sé desde hace La muchos años, ejecución. pero no lo ejecutamos. Exacto, es Ujú. que en la ejecución está la clave. Tú puedes tener millones de ideas. A todos vosotros, un consejo yo, de aquí, a raíz de la plática con Sergio. Eh, Podemos tener mil millones de ideas y querer hacer un montón de cosas, pero hasta que no se ejecuta, no No sirve de funciona. nada. Y también cuando dices, no, es que esto debería funcionar así, debería hacer así, la gente lo está intentando y está ejecutando. Si tú quieres cambiar las cosas, ejecuta esas, en todo, también en la colaboración hay que ejecutar y creo que hay que ser el ejemplo. eh, Todos nosotros deberíamos ser el mejor ejemplo para que el sector inmobiliario también prospere y también haya mejores colaboraciones, mejores cierres, hacer las cosas más ligeras para todos, ¿no? Mi opinión. De acuerdísimo con eso. Ah, Fíjate, nada más un comentario al respecto. Es que como dicen, no sirve de nada ser el campeón del juego del maratón. No te sirve de nada. Si no lo aplicas en tu vida, el estar lleno de conocimientos y no ejecutarlos es igual que si no lo hicieras. O sea, podrás ser la gran enciclopedia para tus nietos, pero fuera de eso no vas a lograr mayor cosa. Entonces hay que aprender a ejecutar. ujú. Me encanta lo que dijiste de la ejecución. Importantísimo. Sergio, Sí. ¿sabes que ya han pasado 45 minutos? No, qué Y ya, bárbaro. ya hemos... Pensé que íbamos como dos, pero ya todavía como 150 ideas más en la cabeza. A ver, no, pero, o sea, tenemos que seguir este podcast en otro momento y hacer un segundo episodio. Yo no sé si quieres terminar este episodio con algún mensaje a toda nuestra audiencia, algún consejo, algún aprendizaje. La cámara es tuya. Pues mira, yo lo que les diría es lo que hablábamos durante unos minutos atrás de lo de la tecnología, que hay que adaptarnos a la tecnología, tenemos que evolucionar. Aquí el que no evoluciona se muere. No hay manera de poder vivir sin estar actualizado e incluso sin ir un poquito adelante. Si se acuerdan, en algún momento decían que el jugador importante de fútbol no era el que tenía el balón en los pies en el momento, sino el que sabía dónde va a estar el balón en los próximos 5 segundos. Y eso es lo que tenemos que hacer, ver hacia adelante, saber que el balón estará
en algún punto de la cancha y nosotros tenemos que estar en ese lugar para poder estar actualizados y poder hacer las cosas como son. Así que abracemos la tecnología, abracemos nuestra profesión, sintámonos muy orgullosos de ser asesores inmobiliarios, ayudamos y somos una fuerza importante de crear patrimonio para las familias y sintámonos muy orgullosos de eso, con la preparación suficiente, la disciplina suficiente y la capacidad de servicio y la calidad de servicio que debemos de dar. Así es que yo les mando un abrazo a todos enorme. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de la profesión que me adoptó. No la adopté yo, sino que me adoptó a mí. Y ojalá que muchos de ustedes se sientan igual de orgullosos de lo que estoy yo. Muchas Pues, gracias, Elena. eh, Estuve feliz en este qué, podcast. qué bien, cómo me alegro. Con este mensaje nos vamos. Me ha encantado tu mensaje a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo tenía muchas ganas de tenerte con nosotros. Desde luego vamos a hacer otro episodio. Y a todos los que nos estáis escuchando, si os ha gustado este capítulo, por favor, compartidlo con el resto de asesores profesionales. Tienen que llegar toda esta información al mayor número de profesionales para que sigan creciendo y sigan aprendiendo de grandes expertos como Sergio. Y Sergio, 1000 millones de gracias y a todos vosotros os mandamos un abrazo. Gracias.